Ahora, vamos a dividir dos grupos importantes de glaucoma en relación al cristalino. El primero, aquel relacionado con las proteínas cristalinianas, que reconocemos como facolítico, relacionado propiamente a partículas cristalinianas, y el faco anafiláctico o faco antigénico, como dicen algunos que es el título correcto de este diagnóstico. Y el otro gran grupo es el relacionado a la obstrucción del acuoso, que vamos a ver, el facomórfico y el glaucoma por bloqueo pupilar. Del primer grupo, el facolítico es este glaucoma agudo en el que observamos siempre una catarata hipermadura o morganiana y que se presenta con partículas o con material inflamatorio en el segmento anterior, como pueden ver en esas fotos. Este paciente es otro paciente con un facolítico en el que podemos ver el momento en agudo del paciente, se dio hipotensor, se dio antiinflamatorio y entonces ya se puede ver el desplazamiento del núcleo cristaliniano y pues la catarata morganiana que se muestra en la VM, que nos permite realizar con una cápsula intacta o aparentemente intacta el diagnóstico de glaucoma facolítico. Ahora, en el de partículas cristalinianas, ahí sí que la cápsula anterior tiene alguna ruptura en algún tipo en algún sitio, ya sea detrás del cristalino o en el área pupilar, y entonces podemos analizar la integridad de la cápsula mediante la ultrabiomicroscopía. Regularmente no suelen ser glaucomas como que se escondan mucho, o sea, la ruptura de la cápsula anterior es regularmente evidente porque existe un trauma como antecedente, como pueden ver acá o en cualquiera de las VMs del que no tengo imagen de VM y sí me llamó la atención porque me ha tocado ver solo uno en lo que hice la residencia y lo que llevo para acá es el menos frecuente, que es el glaucoma facoanafiláctico o facoantigénico, y acá la sospecha clínica es que hay una inflamación granulomatosa con depósitos en grasa de carnero, en el endotelio y todo el cuadro clínico de una uveitis anterior granulomatosa. Entonces eso, la sospecha clínica nos debería de hacer llegar al diagnóstico y en su caso, como en los previos, el análisis de una muestra del humor acuoso. Ahora, del otro grupo de pacientes, pues son los más evidentes en ocasiones, el glaucoma facomórfico, que aquí sí clínicamente grita que el cristalino está produciendo la catarata, el cristalino está produciendo el glaucoma, el cristalino cataratoso, son cataratas maduras y que podemos observar incluso en pacientes posoperados de otras condiciones, por ejemplo acá, en el que estamos encontrando esta línea brillante que corresponde al menisco anterior del silicón, un cristalino con un diámetro muy grande y una cámara anterior estrecha. Otras formas de de glaucoma facomórfico pues están que también incluyen por bloqueo pupilar, está el síndrome de Marfan, que se puede desplazar bien hacia adelante o luxar totalmente hacia atrás, y es interesante que con la ecografía modo B podemos encontrar la diferencia muy bonita entre lo redondo, que es un cristalino sin ningún trauma, simplemente luxado hacia atrás, o el comparativo con un cristalino en el que hubo un antecedente de trauma. Entonces se luxa completito, redondito hacia atrás, y entonces la sospecha de Marfan o de homocisteinemia es evidente. Fíjense este caso, es un chico de 14 años que consultó por baja visión en ambos ojos de 2 meses de evolución. Tenía una muy mala visión y una refracción miópica muy elevada, la presión intraocular alta en ambos ojos, y lo primero que pensamos fue pues en que el eje anteroposterior iba a estar muy amplio. Sin embargo, siguiendo con la exploración clínica, observamos cómo el Van Herik está bastante
cerrado en etapa 1 y el ángulo también está prácticamente cerrado, como vemos acá. La sospecha inicial de que fuera un eje anteroposterior muy alto con esa miopía alta, pues se descarta, ni siquiera por alguna causa corneal, ni tampoco por una causa axial, y cuando vemos y analizamos con VM, pues el diagnóstico salta a la vista, como pueden ver acá. El diámetro ecuatorial del cristalino es muy corto y la bóveda del cristalino está evidentemente muy amplia con un bloqueo pupilar, que podemos ver de manera dinámica y que se hace más evidente, aunque no lo notamos sinceramente de inicio, cuando hacemos las iridotomías y entonces se repone el cristalino y la pupila mantiene su diámetro que debería de ser de forma original, y este es el comparativo de antes y después de las iridotomías en este paciente y cómo el cristalino pues fue el causante de toda esa hipertensión ocular y glaucoma secundario. De tal forma que la VM representa una herramienta muy importante cuando tenemos sospecha clínica de la participación del cristalino en el glaucoma, y hay que considerarla en todos los pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, en el que el cristalino también esté considerado como participante. Muchas gracias.